Bueno, si os parece, comenzamos. Me presento, yo soy María Izquierdo, trabajo en el departamento de marketing de Servantec, que forma parte de Servant Group. Antes de comenzar la charla, quiero daros unas indicaciones. Esta charla está siendo grabada y cuando finalice se enviará la grabación a todos los asistentes para que puedan verla en el momento que deseen o compartirla con sus equipos de trabajo. Por otro lado, los micrófonos van a estar silenciados, pero en vuestra pantalla encontraréis una ventana emergente en la que podéis escribir preguntas para los invitados. Al final de la sesión dedicaremos unos minutos a responder todas esas preguntas. Y bueno, pues bienvenidos. Voy a presentar a los invitados que tenemos esta tarde con nosotros. Por un lado tenemos a Santiago Campuzano, que es Regional Director en Citrix Iberia. Citrix es uno de los grandes partners de Servant Group y es una compañía que ayuda a las organizaciones a reimaginar el futuro del puesto de trabajo, proporcionando un espacio de trabajo digital seguro. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes, María. Muchas gracias. Muchas gracias a Servant por invitarnos al evento con vosotros. Gracias a ti por estar con nosotros. Y por otro lado tenemos a Alberto Mingo, que es el consejero delegado de Servant Group. Servant Group es una compañía con presencia internacional especialista en la entrega de espacios de trabajo digitales. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por organizar también este webinar, a ti y a todo el departamento de marketing del grupo. Y muchas gracias a Santiago y al equipo de de Citrix Iberia por acompañarnos en este webinar. Bueno, gracias por estar esta tarde con nosotros. Si os parece, voy a poner un poquito en contexto antes de iniciar las preguntas que lanzaremos para debatir con vosotros. Y bueno, comentaros que todos sabéis que durante estos meses hemos vivido una pandemia mundial que nos ha obligado a confinarnos y a reorganizar los modelos de trabajo prácticamente de la noche a la mañana. Muchas empresas han implantado el teletrabajo en tiempo récord y gracias a eso han podido seguir adelante. Pero esto también ha ocasionado problemas, por ejemplo, relacionados con la seguridad, la productividad, y eso nos demuestra que esta fase de improvisación fue útil para conseguir un objetivo puntual, pero no es sostenible en el tiempo. Es imprescindible contar con un plan estable y con la tecnología adecuada. Así que, Alberto, Santiago, os planteo ya las primeras cuestiones para iniciar el debate. En marzo nos enfrentamos a un problema de extrema urgencia que requería una respuesta rápida y eficaz. ¿Cómo conseguir que las organizaciones pudiesen garantizar la continuidad de sus negocios? Quiero que me contéis un poco vuestra visión de cómo estaban las empresas, dónde estaban, qué grado de preparación tenían, qué medidas tomaron, en definitiva, cómo se respondió ante el problema en esta primera fase. ¿Empiezas tú, Santiago? Un segundo. Bueno, empiezo yo, mientras Santiago resuelve algún problemilla técnico por ahí. Que tengo un problema en línea. ¿Me veis? Los fallos del directo. Perdón, Alberto. Sí, no te preocupes. Te oímos con un poco de retardo. Si quieres, Empieza mientras casi tú. lo solucionas, arranco yo con la respuesta, ¿vale? Bueno, mira, con respecto a lo que nos preguntaban, María, pues como ha habido de todo. Es decir, obviamente, como ha sido un fenómeno, esto del COVID ha sido un fenómeno que ha afectado a todas las empresas iba a decir todo el mundo, de casi todo el mundo, pues la verdad es que había empresas más preparadas, había empresas menos preparadas, pero bueno, pues en general todos han tenido que tirar de recursos de imaginación muchas veces y de creatividad otras para resolver la situación. Más o menos las empresas lo han ido resolviendo, pero lo han ido resolviendo con medidas de contingencia. Es decir, por ponerte un ejemplo, yo hace unos meses, no sé, por ahí, por abril, por mayo, leí un artículo de Forbes en el que venía el top 10 de las prioridades de los CEOs
de grandes compañías cotizadas en bolsa, todas ellas, y ninguna de las 10, ninguna, tenía nada que ver con tecnologías de teletrabajo ni de continuidad operativa. ¿Tú te imaginas que ahora hicieran esa misma encuesta entre los CIOs? Es decir, yo creo que serían en la número 1 y en la número 2. Es decir, con esto lo que quiero decir es que las empresas han tenido que inventarse una infraestructura, algunas que estaban más preparadas y realmente ya habían avanzado bastante en la ubicuidad de los puestos o en la digitalización de los puestos de trabajo, realmente solo han tenido que desplegar más puestos porque a lo mejor tenían una incidencia de puestos remotos de un 20% o de un 10% y han tenido que pasar a un 100%. Sí. En este tipo de empresas nosotros tenemos experiencia de haber desplegado 5.000 escritorios digitales en un fin de semana. Es decir, tiempos como estos. Otras empresas que no estaban tan preparadas, pues han tenido que comprar ordenadores portátiles tipo laptop rápidamente, plataformarlos, que se lo puedan llevar a casa, hacer acceso remoto a la infraestructura, por supuesto, desplegar VPNs a toda velocidad. Y bueno, como te digo, con mayor o menor éxito, todas las empresas han parado ese primer golpe, ¿no? Ese primer golpe de allá por el mes de marzo, abril de este fatídico año. ¿Qué pasa? Que esas soluciones de contingencia, absolutamente de contingencia, no se pueden sostener en el tiempo, porque tienen una serie de problemas pues, de seguridad, etcétera, etcétera, que ahora muchas de ellas están saliendo a la luz y está habiendo muchos ataques a infraestructura en empresas porque llega el momento en que esa situación contingente hay que hacerla una situación definitiva. Y yo creo que ese es el punto donde ahora están las empresas. Creo que Santiago ya ha recuperado la conexión y si nos puede contar él. Sí, vamos a ver. La situación, Alberto, pues, coincido prácticamente en todo lo que dices. Evidentemente, además, hemos hecho algunos de los proyectos con vosotros en estos despliegues masivos. Preguntabas que cómo estaban las empresas. Yo creo que no hay un paradigma de cómo estaba una empresa u otra. Digo, nosotros tenemos casos más compartidos con vosotros, tanto en compañías, pues, estoy pensando en alguna compañía del sector eléctrico y en alguna del sector bancario y asegurador específicamente, que para ellos el poder mandar a trabajar a la gente a su casa fue casi una evolución del día a día y en algunos casos no formaba parte de la estrategia de IT ni de recursos humanos de la compañía, pero tenía la tecnología preparada, es decir, tenía ya un puesto pues, de trabajo, podrían decir que así, no sé si un modern workplace, pero un puesto de trabajo, o no sé si un puesto de trabajo inteligente, pero sí un puesto de trabajo totalmente móvil, totalmente virtual, donde había independencia del dispositivo para poder trabajar. Porque al fin de cuentas estamos hablando, aquí hay un elemento fundamental que estábamos hablando hasta marzo de que nosotros asociábamos el puesto de trabajo a un espacio físico, tradicionalmente, que es un poco lo que comentaba Alberto, ¿no? ¿Qué penetración tenía el teletrabajo en estas organizaciones? La realidad es que había muchas organizaciones que ya o lo tenían asumido o lo tenían preparado y era una pues, deriva normal de su día a día poder mandar a la gente a su casa porque estaba preparado desde el punto de vista de tecnología e infraestructura. O bien, la tercera realidad es que había muchas compañías que no habían hecho esto casi nunca, ¿vale? En función de los sectores. Entonces, yo te diría por sectores, que es importante también verlo. Yo creo que el sector eléctrico, aunque parezca sorprendente, estaba razonablemente preparado. Por ejemplo, el sector en general energético, no solo electro, gas, petrol. El sector bancario, pues la gran mayoría de los bancos estaban muy preparados para poderlo hacer y han podido trabajar casi con oficinas virtuales, dando atención al cliente en un entorno virtual. El sector público, que quizá era pues quien más complicado lo tenía, entre otras cosas porque un proceso de compra en el sector público es bastante complejo y sí que es cierto que por el estado de alerta pues pudieron lanzar procedimientos de urgencias y bueno, en general podríamos decir que hay compañías en casi todos los sectores que estaban preparadas más o menos. Para mí hay un caso muy significativo que son los call centers, que pudieron mandar a mucha gente a trabajar a su casa y seguir dando servicio a través de la virtualización de puestos. Y luego, pues la cultura que tuviera la compañía y dos variables que son críticas a las que se tenían que enfrentar, ¿no? La primera lo ha dicho Alberto, que es dar
continuidad de negocio, ¿no? El famoso concepto de business continuity que comentaba él ahora, que está en la mente de todo el mundo. Evidentemente lo que había que ser capaces era de poder seguir trabajando, es cierto. Una vez pudiera seguir trabajando, hacer un entorno de seguridad. Y ante respuestas no planificadas, porque ha habido muchas respuestas no planificadas, casi pues una fase podríamos llamar de improvisación, lo que realmente era relevante era poderles mandar a trabajar a casa. Hemos visto que no ha habido, ¿no? Que cogían una torre directamente, directamente el PC de la oficina y se lo llevan a su casa para poder entrar. Bueno, llevarse el PC de la oficina para poder entrar, bueno, pues tiene sus connotaciones seguras y posiblemente incluso legales para poderse hacer, pero se hacía. Al final, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos hablando de un concepto que es transformar el puesto de trabajo y que es que lo que muchas compañías tenían asimilado? Que vivimos independiente del dispositivo y que hay un concepto que al final es nativo a la visión global de esa transformación del puesto, ¿no? Y es que no importa dónde hagamos las cosas, sino que lo que importa es lo que hagamos. Y eso es lo que las compañías tuvieron que centrar. La respuesta, como digo, rápida en algunas compañías, buscaron soluciones flexibles, soluciones de acceso remoto seguro a través de funcionalidades de poder acceder al PC y no específicamente a través solamente de un túnel VPN, sino con independencia del dispositivo, pero el PC se quedaba en las oficinas para mantener más la seguridad, etcétera. En definitiva, un modelo que ha permitido, pues, evidentemente, mandar a muchísima gente a trabajar a su casa, ¿no? Pero para eso es una idea, con la tecnología Citrix calculamos que aproximadamente 1 millón de trabajadores, tanto del sector público como privado, han estado trabajando desde España en sus casas, que es un dato, yo creo que muy relevante, ¿no? Es decir, Sí, estaba calculando que 17 millones de personas, bueno, pues prácticamente el 20%, entre el 16 y el 20%, trabajaban con tecnología Citrix desde sus casas, manteniendo, lo más importante, un entorno seguro y la experiencia del usuario activa. muy bien. Bueno, pues si os parece, hemos hablado de esa primera fase de improvisación, pero vamos a meternos un poquito en la siguiente. Querría preguntaros ahora por los retos de generar un proyecto de transformación del puesto para este nuevo escenario. Es decir, ya hemos pasado la fase de improvisación, pues ahora cómo abordamos de verdad y realmente esta transformación, porque hay muchos retos de infraestructura, de dispositivos, de seguridad, de experiencia del usuario, nivel empleado, nivel cliente. ¿Qué pensáis? Pues si te parece, Alberto, empiezo yo, porque como antes tuve el problema de comunicación y no quiero acaparar cámara, pero de todos, pero así puedes tú también luego apoyarte un poco en mi visión o debatirla, que seguro que va a ser más divertido para todo el mundo también. Bueno, básicamente hemos pasado esa fase de improvisación, como decías, María, y la pregunta es ¿qué venía después? Bueno, lo que venía después es una máxima. Una pregunta que nos va a asociar a una máxima. ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse? La primera respuesta es lo que hemos hecho en la primera fase de este confinamiento, o en la primera fase de esta pandemia, no ha sido teletrabajo. Es decir, teletrabajo no es estar con los chicos corriendo por casa, con limitaciones del ancho porque todo el mundo está conectado, porque no tienes la preparación, porque no tienes una habitación preparada, porque había 4 personas trabajando en un salón. O sea, eso no es teletrabajo, eso es podríamos decirlo que es un dolor de muelas laboral, ¿vale? Entonces, una vez tenemos claro que no es teletrabajo, la siguiente pregunta es, ¿qué tienen que hacer las organizaciones para que sus usuarios mantengan la operatividad, mantengan el nivel de eficiencia óptimo, al tiempo que las organizaciones optimizan también su inversión en su plan tecnológico? Pues dos variables. La primera es, lo importante va a ser el usuario. ¿Qué tenemos que hacer para que pueda trabajar de forma eficiente? Y cambian nuestras prioridades, lo decía Alberto, ¿no? Business continuity. El business continuity lo hemos pasado como hemos podido en la fase de improvisación. Pero en la fase de planificación del nuevo escenario de trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entender, lo primero, que hay que definir un nuevo espacio de trabajo. Un nuevo espacio de trabajo que muchas compañías ya estaban en ello y que ahora tenemos que redefinirlo para el usuario y para la arquitectura dentro de la organización. Si queremos que sea más flexible, menos flexible, si queremos que esté en la nube, que no esté en la nube, etcétera.
que sea independiente del dispositivo, que sea homogéneo desde cualquier tipo de acceso. En definitiva, también que aprovechemos un segundo punto, si decíamos definir el espacio de trabajo, un segundo punto que es que la experiencia digital del usuario sea la mejor posible, porque si algo hemos aprendido, antes decía que el trabajo no era un lugar, pues ahora ya no importan tanto las experiencias del día a día de cómo es mi oficina, sino cuál es mi experiencia digital. Y esto me va a influir cuando empiezo a ampliar el espectro desde el onboarding hasta el día a día de los procesos que tengo que ser capaz de hacer, ¿vale? Lo cual, pues resulta evidentemente crítico para las organizaciones. Ha habido muchas compañías que han empezado a cambiar también su estrategia de negocio como consecuencia de la situación vivida. ¿Tengo que tener las mismas oficinas que tenía hasta ahora? ¿Tengo que cambiarlas? ¿Tengo que tener menos oficinas? ¿Tengo que tener más puestos de trabajo móviles? Muchísimas respuestas que contestarse. La parte de seguridad fundamental, lo decía Alberto, ¿no? Ha habido ataques por todas las formas de acceso remoto, que independientemente de las tecnologías, pues evidentemente una VPN da unas capacidades de acceso muy amplias dentro de la organización cuando se accede, un entorno de virtualización más limitado, pero es que tenemos primero que acceder. Tenemos sistemas de control de doble factor de autenticación, porque esto, cuando tú haces un despliegue masivo de puestos de acceso remoto, empieza a ser crítico, ¿no? Es decir, ¿somos capaces de desplegar la tecnología para usuarios que no eran, en principio, usuarios móviles? Igual tengo que aumentar mi capacidad y tengo que definir si voy a ir por una infraestructura, pues con fabricantes pues, de convergencia, como Nutanix, como si puedo ir con un fabricante como NetApp u otros de almacenamiento, pero definir qué voy a hacer desde el punto de infraestructura. ¿La quiero más flexible o menos flexible? ¿Quiero más nube o menos nube? ¿Vale? Y todo ello para garantizar una cosa final, que es garantizar la continuidad de negocio. ¿Vale? Estar preparados, que es donde empezamos en el punto inicial. Teníamos un problema de continuidad de negocio. Pues ahora tenemos un problema de continuidad de negocio y de operatividad. La operatividad nos lleva a lo que definíamos anteriormente. Definir un puesto de trabajo, pensar en la experiencia digital del usuario cuando está trabajando, pensar en nuevos entornos de movilidad, entornos de teletrabajo. A nosotros nos gusta mucho trabajar con el concepto de smart working, porque no solo hay un cambio en la forma de trabajar tecnológicamente, también tiene que haber un cambio radical cultural. Yo creo, por ejemplo, y no es por dorar la píldora a Servan, pero Servan es una empresa que está en España, que está en Latinoamérica, que ha sufrido además la pandemia en distintas fases por orden geográfico. Yo creo que sois un ejemplo, y vosotros mismos, y ahora Alberto podrás contar también cómo lo habéis vivido, cómo el cambio cultural es crítico dentro de esta visión, porque no solo hablamos del puro concepto tecnológico. La definición del puesto de trabajo y la experiencia digital nos van a llevar a cómo se va a trabajar y a cuál es la cultura también dentro de la organización. Y, por supuesto, crítico en este caso del liderazgo que haya dentro de esas organizaciones para poder tener éxito una vez definamos la arquitectura, como decía anteriormente, adecuada en base a más flexibilidad, menos flexibilidad y seguridad. Alberto. Sí, fantástico. Mira, tengo un dato por aquí que sacar antes. Decías, ¿cuánto era la incidencia del teletrabajo? Casi nada. Pues mira, antes del COVID, el 5% de los trabajadores de las empresas tipo enterprise teletrabajaba. Y ahora se estima que después del golpe estará por encima del 40%. Es decir, se va a multiplicar por 8 la incidencia del teletrabajo como mínimo, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este nuevo escenario parece que es que ahora todo el mundo se está replanteando el workspace digital o el puesto de trabajo digital, cuando compañías como Citrix y Servan como partner de Citrix llevamos, en el caso de Servan, 17 años pensando, impulsando estas tecnologías de espacios digitales remotos, ¿no? Entonces, bueno, en estos 17 años nos ha dado tiempo a darle muchas pensadas y muchas vueltas a esto. Realmente, cuando tú tienes un 5% de tus trabajadores en teletrabajo y los despliegas con, voy a decir VPNs, pero me da igual, cualquier otro sistema, pues tienes un 5% de posibles vulnerabilidades de seguridad. Cuando ese 5%, cuando pasas de 50 VPNs a 5.000 VPNs, tienes 5.000 posibles vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Entonces, la cosa se empieza a complicar.
Mira, yo realmente centro lo que ahora están abordando las organizaciones del teletrabajo, que yo creo que sí viene para quedarse. Luego intentaré hablar un poco en qué modelo, porque yo no creo ni que el modelo anterior de casi todos trabajando en la oficina, ni que el modelo COVID de todos trabajando en casa sean exitosos. Es un modelo híbrido, parece que es lo adecuado a medio y largo plazo. Pero bueno, lo que ahora tienen que pensar tiene que centrarse en dos cosas fundamentales. Dos que van a ser tres, pero dos cosas fundamentales en mi opinión. La primera es la experiencia de usuario. Es decir, si tú entregas un puesto de trabajo digital a uno de tus empleados, hablo empleado, pero puede ser cliente. Recordemos que también ha cambiado el paradigma de cómo se relacionan las empresas con sus clientes, no solamente con sus empleados. Pero cuando tú cambias esa manera de relación y lo sacas de la oficina, tiene que tener una experiencia al menos igual de buena que la que tenía en la oficina. Si no, va a caer la productividad, va a tener muchos retos pues en el sentido de mantener enganchados a los empleados o a los clientes, ¿no? Luego, la experiencia usuario y el performance de los escritorios tiene que ser fundamental. Y ahí hay tecnologías. Nosotros impulsamos la tecnología de Citrix porque realmente creo que hoy por hoy no tiene ninguna comparación en el mercado. Después de eso, tienes que tomar decisiones sobre la infraestructura, lo apuntaba Santiago. Evidentemente, la infraestructura que va detrás de esos puestos merece también pensarla, ¿no? Porque tiene que crecer para dar servicios a todos esos usuarios. ¿Quiero toda la infraestructura en mi data center? ¿Quiero toda la infraestructura en nube pública? Azure, Amazon, etcétera. Pues mira, como antes te decía, híbrido. Hemos oído hablar muchas veces de cloud híbrida. Yo creo que el paradigma tiene que ir por ahí, en saber cuál es la infraestructura que tú tienes que mantener en tu data center, cuáles son las aplicaciones corporativas que tú tienes que hacer correr en tu propio data center y cuáles pueden estar en infraestructura pública, ¿no? Y esa correlación entre los dos mundos, entre las dos nubes, privada y pública, es esencial para diseñar esa nueva arquitectura. Déjame que interrumpa un segundo, porque claro. discrepo contigo en eso. Yo creo de todas formas que el primer punto que tenemos que valorar, aparte de la experiencia que es crítica, es que sea en un entorno súper seguro. Es decir, ya una vez hemos pasado la fase inicial, que era un sí o sí, creo que la seguridad no la tenemos que olvidar nunca. Absolutamente. Y ahí creo que además, yo hablaba antes del doble factor, pero no solo hay doble factor, hay otras tecnologías que yo creo tienen mucho sentido, que nuevos sistemas de identificación, todo el estado de verificación de los procesos, firmas, etcétera, que son críticos, porque en el momento en que estamos dando manga abierta para que ese 40% de trabajadores nuevos en las empresas y que todo el mundo tiene que estar teletrabajando, tiene que tener una cobertura de seguridad importantísima, porque el riesgo que corren las organizaciones es muy, muy alto. Es decir, ya no es no dar servicio al cliente, es pérdida de informaciones, implicaciones legales, etcétera, que yo creo además que es crítico, ¿no? El punto de seguridad como punto uno, incluso antes que la experiencia del usuario, porque la experiencia del usuario, si no hay seguridad, al final va a caer por su propio peso antes o después con la cantidad de ataques que se están produciendo. Tienes toda la razón y entonces lo tenía que haber expresado al revés, porque mi segundo punto, último pero no menos importante, venía por ahí, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo contigo con que lo crítico de todo esto es la seguridad. Y complemento un poco lo que tú decías. Seguridad, por supuesto, en las arquitecturas que se monten para esos espacios de trabajo. Tú tienes que conseguir que sea igual de seguro un empleado tuyo accediendo en una red wifi del Starbucks con la misma garantía y seguridad que en la oficina corporativa en su puesto de trabajo. Eso tiene que ser, por supuesto, eso no es una opción. Eso es algo que se tiene que cumplir. La segunda cosa que a mí me gustaría incidir es, puesto que ya no tenemos esas, o ya vamos a tener menos esas relaciones presenciales, hay un tema de seguridad que en Serván nos ocupa y nos preocupa mucho, que es el tema de la identidad digital.
Muchos de los procesos, muchísimos de los procesos que pasan todos los días, procesos de negocio, procesos de back office, procesos de recursos humanos, todos o casi todos los procesos que pueden darse internamente en una empresa, terminan con un acto de validación. Llámalo firma, llámalo autenticación, llámalo como quieras, pero un acto de validación de fin del proceso. Cuando la cosa es presencial es fácil. Viene la persona de la empresa o el ejecutivo al cliente y le dice, señor, firme usted este contrato de valores o señor, firme usted este renting de este coche. Eso en la época presencial era fácil. En esta época remota, la identidad digital es fundamental. Y tener herramientas que garanticen la autenticidad de la identidad de las personas que intervienen en estos procesos es absolutamente fundamental. En Servan llevamos más de 10 años volcados en todo lo que tiene que ver con sistemas DTM, de Digital Transaction Management. Todo lo que tiene que ver con firma y autenticación biométrica, firma certificada, firma por voz, etcétera, 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 que en este punto se vuelven críticas para dar seguridad, no solamente seguridad lógica, sino también seguridad jurídica a todos los procesos que se desarrollan en las empresas. Vale, perfecto. Santiago, ¿quieres añadir algo más? Bueno, es decir, yo coincido con Alberto, creo que el ranking del orden de cosas es sobre un entorno seguro, seguro en el acceso, seguro en el dato, agnóstico desde el punto de vista del dispositivo, manteniendo la seguridad, porque no estamos asociados al mismo. Es decir, no creo que una simple VPN sea una solución, porque cubre la parte de seguridad, pero no cubre la pata de la experiencia del usuario en muchos casos. Creo que hay que tener una solución integrada. Entonces, una vez tenemos el primer punto de la seguridad, hay que cubrir la parte que es crítica desde el punto de vista del usuario, de la experiencia del usuario, ¿no? Lo dije anteriormente, yo creo que la experiencia digital desde el punto de vista del usuario, si lo llevamos a la parte de IT, recursos humanos, porque esto es un proceso en el cual participan todas las áreas de la empresa. La definición del espacio de trabajo, y no quiero decir espacio virtual, pero casi espacio tecnológico de trabajo, porque no solo es el espacio físico que ya hemos dicho que ha cambiado, y el tercero, como decía Alberto, en su caso, pero en segundo lugar, la parte de infraestructura, que es crítico y creo que el cloud híbrido, el hybrid cloud va a tener su peso, porque al final me permite tener una optimización entre inversión, entre CAPEX y OPEX, y me permite un modelo flexible de crecimiento y con rapidez de respuesta en función de las necesidades que tengas. Hablaba de la parte de seguridad, la parte de biometría, yo creo que es fundamental, pensémoslo, ¿no? Cualquier sistema de doble factor de autenticación, pero si además podemos pues, buscar sistemas que vayan asociados al usuario realmente y que nos verifiquen quién es el usuario, por temas de biometría tiene muchísimo sentido. Y ahí matizar una cosa también, o decir que una de las cosas que nosotros hemos visto y que nos bueno, afectaba de una forma muy interesante el mercado fue, nosotros bueno, pues fuimos por CCNCERT, por el Centro Criptológico Nacional, homologados como una de las soluciones, bueno, como la primera solución realmente cuando lanzaron la primera versión del manual, en el cual se recomendaba el acceso seguro a través de Citrix Cloud, que era una de las soluciones en la cual pues trabajamos en ese modelo híbrido que decía Alberto y trabajamos pues integrándonos con otras plataformas tecnológicas para modelos de doble factor y que al final lo que buscamos es mantener la experiencia del usuario intacta, independientemente del dispositivo, con un entorno de seguridad y buscando el dimensionamiento desde el punto de vista de infraestructura adecuado, buscando con esa parte, concepto de Citrix Cloud, qué parte tiene que estar en modelo híbrido, qué parte tiene que estar en modelo on-premise para poder crecer. Entonces, yo creo que es fundamental esa visión que ha comentado Alberto y entender pues, que son piezas todas dentro de un puzzle que en esta segunda fase no vale improvisar. Es decir, no vale el que nos puede volver a pillar el toro. Si nos vuelven a confinar hay que estar preparados, hay que tener los recursos de los usuarios preparados, la infraestructura preparada, un entorno seguro. Entonces, que todo sea un modelo en el cual el teletrabajo es una variable de éxito. Vuelvo a insistir,
en que también hay una parte que no hemos comentado ni Alberto ni yo, pero la comenté yo en la primera fase, es fundamental el liderazgo y la cultura corporativa. Es decir, no valen los jefes que piensan que había que estar detrás de una silla, eso no tiene sentido, no te pueden estar fiscalizando. Personalmente creo que no vale el tema de una jornada laboral que dices es de 9 a 5, ¿no? Hay que buscar un mundo de smart working, es muy complicado estar mucho tiempo en casa, hay que buscar modelos de conciliación. La gente está en su casa, tiene unas implicaciones adicionales por ello, pues a lo mejor que poder llevar a los niños al colegio y hay gente que prefiere trabajar y contestar correo de 10 a 12 de la noche. O sea, hay un concepto cultural asociado a la cultura corporativa de la compañía y a la cultura desde el punto de vista del liderazgo dentro de la organización, porque el liderazgo también tiene cultura, a fin de cuentas, en el cual es importantísimo que los empleados se sientan identificados y puedan desarrollar toda su capacidad. Cualquier entorno de teletrabajo, cualquier entorno de smart working, si queremos verlo más general, ofrece muchísimas ventajas desde el punto de vista de las personas, de recursos humanos, ¿no? Conciliación, nos evitamos los atascos, ganamos tiempo de vida, hay muchísimos factores que son críticos. Pero para poderlos aprovechar, los líderes tienen que dar ejemplo y entender cuáles son las implicaciones reales en la forma de trabajar, ¿no? No valen calls en todo momento, no valen calls improvisadas, no valen sé que estás en casa y entonces te puedo abordar en cualquier momento, no. Más que nunca hay que respetar la libertad individual del trabajador y confiar en su criterio y darle un modelo de flexibilidad, al igual que se hace en la infraestructura. Yo creo, te lo decía Alberto, ¿no? Yo creo que vosotros para mí habéis sido un ejemplo, ¿no? Trabajando con vosotros entre España y América. Tú estabas en Estados Unidos y hasta hace poquito realmente. Y creo que hemos encontrado siempre el modelo adecuado de poder colaborar con mi equipo y tu equipo de forma adecuada en esos proyectos a través, pues eso, ¿no? De liderazgo flexible, entendiendo cuándo hay que prestar atención a las cosas y cuándo hay que ser muy flexible en otras variables. Exactamente. No, la verdad es que también en eso, también en cómo adoptemos el teletrabajo, también ahí vale el modelo híbrido. Es decir, yo no llevo 7 meses, yo llevo 10 años teletrabajando prácticamente. Y llevo 10 años teletrabajando pues en un modelo, bueno, está claro que esta no es mi casa. Hoy he venido a la oficina, otros días estoy en mi casa. Yo creo en ese modelo y ese es un modelo de equilibrio que tendrá que funcionar dentro de las organizaciones. De la madurez de las organizaciones y el liderazgo de sus dirigentes, como dices tú, dependerá que lo adopten más o menos rápido, ¿no? O con mayor o menor éxito. Y también, bueno, también hay que decirlo, hay que dejarse asesorar por quienes ya llevan un camino recorrido en esto, ¿no? Compañías como las nuestras, Santiago, que como decía antes, Citris lleva unos pocos años más, pero en nuestro caso llevamos 17 años ya en estas tecnologías, ¿no? Entonces también hay que buscar quién te acompañe en el camino. Muy bien. Pues bueno, si os parece, pasamos a responder las preguntas de los asistentes. Vamos. Nos preguntan por aquí cuánto se tarda en montar esa arquitectura virtual. No sé quién de los dos queréis responder. A la gallega, depende. Depende. La respuesta es depende. Claro, depende de la organización, el número de puestos, depende de en qué punto esté, cuáles sean las aplicaciones corporativas que se quieren movilizar. Si se quiere infraestructura on-premise o en el data center o se quiere infraestructura o se requiere infraestructura pública. Yo diría, Santiago, te voy a retar a que me corrijas y discrepes, que seguro que lo vas a hacer. Yo diría que un proyecto medio con entre 500 y 1000 escritorios, partiendo de cero, pues en aprovisionamiento de infraestructura, si es on-premise, puede ser un mes y otro mes y medio más en el desarrollo del negocio. Es decir, entre 2 y 3 meses se puede tener un proyecto redondo de teletrabajo. A ver, yo aquí creo que la respuesta tiene más. Estoy de acuerdo en el depende, pero creo que hay que darle una vuelta. Hay que mojarse un poco, Santiago. Más en función de los escenarios y las circunstancias. Evidentemente, montar esto durante la pandemia, durante el confinamiento, no era fácil, porque tenía que ir a trabajar gente de
bueno, pues primera necesidad casi. Bueno, yo te puedo decir que técnicos nuestros han estado yendo por algún ministerio y que consiguieron desplegar 13.000 puestos en 2 semanas desde cero. ¿Vale? Esto es un caso puntual, con una infraestructura básica y unas aplicaciones básicas para poder empezar y luego hacer la evolución. Pero es esa fase de improvisación, ¿vale? Y para ello empezaron con un modelo híbrido con un servicio cloud, ¿vale? De tal forma que daban infraestructura en servicio cloud a máquinas VDI con una serie de aplicaciones precargadas que se habían instalado pues, a gran velocidad. Eso si quieres un modelo puro de virtualización. ¿Era un escenario definitivo? No. Era un patada para adelante y a correr, ¿vale? Ahora, ¿se puede hacer en menos tiempo? Vamos a cambiar un poco el concepto. Pensemos que una infraestructura física puede convertirse en una infraestructura virtual y que en vez de atacar servidores para montar VDIs, atacamos PCs físicos. Entonces, lo que podemos montar son soluciones, pues, estilo, por ejemplo, nosotros tenemos una funcionalidad dentro de la parte de Virtuals and Desktops que se llama Remote PC, que lo que nos hace es acceder en remoto al puesto. Hay más tecnologías que lo hacen así. La diferencia es que nosotros lo hacemos por nuestro protocolo y HDX, súper optimizado, el más optimizado del mercado sin discusión desde hace muchísimos años, y en un entorno de seguridad por nuestras formas de acceder a través de nuestras soluciones de balanceo que nos generan pues, tráfico asociado a VPNs y distintos criterios de seguridad. Y con esto llegamos a dar servicio entendiendo que cada PC físico que había en una oficina, pues con modelos de Norwich encendido y demás, bueno, podemos dar el servicio de un modo igual que el virtual, pero sobre un entorno físico. ¿Es óptimo? No. Es una fase de improvisación y es un walk-around para poder trabajar. ¿Es un entorno de virtualización? Conceptualmente no. Pero si nosotros recordamos cuando había servidores con tarjetería y los Blade PC y cada tarjeta era un PC, conceptualmente es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿se puede resolver el problema? Prácticamente en 3 días para cualquier organización sin tener que llevar su PC a su casa, con accesos remotos seguros sobre entornos físicos / virtuales. Se puede resolver en un plazo relativamente corto de tiempo sobre una plataforma cloud pura, con lo que ello conlleva, con las implicaciones de que podemos hacer aplicaciones y con conceptos legales sobre el dato. Y estoy de acuerdo con Alberto que si queremos montar un entorno, ya sea on-premise o un entorno híbrido, en menos de 4 semanas, 3-4 semanas, es prácticamente inviable. Y para tener una foto definitiva de lo que se va a querer, a lo mejor 3 meses, podemos empezar a tener una foto definitiva que esté empezando a pensar también ya no solo en seguridad y en acceso, sino en la experiencia del usuario y en un paso más allá en la fase de improvisación de ese patada para adelante y a correr. Exacto. Bueno, yo creo que está respondida la pregunta. Tenemos una por aquí también que nos hablan de vuestra opinión sobre las conversaciones para la regulación que se pretende hacer desde el Gobierno, ya que en las últimas noticias se habla de declarar como retribución en especie tanto el PC portátil, móvil y conectividad. ¿Alguno de los dos quiere empezar? Pierdo la comunicación, Alberto, pierdo la comunicación. Tic, tic, tic. Santi vuelve a tener mala cobertura. Bueno, pues venga, yo me atrevo. Vamos a ver, mira, en lo que respecta a tecnología, la experiencia, con honrosas excepciones, es que la regulación va por detrás de la tecnología. Si nosotros miramos, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, ¿cuándo se empezaron a regular? Con respecto a cuándo se empezaron a usar, hay 20 años de diferencia. 20 años, ¿eh? Entonces, yo creo que en este caso lo importante del teletrabajo es que se regule, que no se vicie ni por exceso ni por defecto. Es muy importante, pero eso es un trabajo de las organizaciones. Obviamente, la administración es responsable de que se cumpla la ley y, por tanto, tiene que poner una regulación. Pero son las compañías, son las empresas las que tienen que, desde sus departamentos de recursos humanos, de tecnología, etcétera, etcétera, quien tiene que regular que ni por un lado ni por otro, ni por el lado de la empresa ni por el lado del trabajador, nadie sufra ningún exceso ni ningún abuso por parte del otro.
Es decir, la regulación está bien, yo creo que tiene que ser regulado porque viene para quedarse, pero son las empresas y los trabajadores los que tienen que buscar los equilibrios. Santi, ¿has recuperado la comunicación? Ha recuperado. Mira, yo me voy a hacer una frase que utilizo muchísimo, sabes, Alberto, que a mí me gusta mucho utilizar ciertas frases, algunas son de Citrix y otras son de cosecha casi propia, pues por los 13 años que llevo en la compañía, 11 dirigiendo la subsidiaria española. Básicamente yo te diría una cosa, ¿no? Trabajamos como vivimos y está muy alineado a lo que tú estás diciendo de la regulación va por detrás. En este caso es que ya no sea la regulación legal, es decir, la política va por detrás. Yo nunca utilizaría que estamos en una sesión telemática y creo que cada vez que hay un Consejo de Ministros utilizan el término de los periodistas de sesión telemática porque es lo que les llega a ellos, ¿no? Yo creo que hay soluciones de trabajo en remoto y trabajo colaborativo, que es como se denominan desde el punto de vista de tecnología, a fin de cuentas, que se utilizan. Exactamente igual en la parte de la legislación que quieren imponer sobre la parte de fiscalidad. Primer punto. Lo que se pretende, y a lo mejor estoy pensando demasiado en una economía pues, de mercado muy lejana a la de pues, que pueden plantarse en países seguros como Venezuela y demás, que a fin de cuentas lo que tenemos que buscar es la productividad. Y hay que dar los medios para buscar la productividad, no cargar de impuestos en cosas que no tienen ningún valor. Es más, ni siquiera, esto es como el renting de un coche, ¿no? Se decía que 2 céntimos tenían que interiorizar, creo recordar, porque eran los días del fin de semana. Bueno, tú no sabes los días que va a utilizar ese usuario la utilización. Automáticamente, legislativamente, esto genera yo te diría casi un oxímoron con otra parte, ¿no? Una tormenta opuesta de ideas. Tú le estás diciendo al usuario que va a pagar por retribución en especie, pero luego, con perdón, voy a decir una cosa que no procede en un foro público, pero es que no puedo evitarlo. Si alguien se metiera en unas páginas de contenido para adultos, la compañía le diría que qué está haciendo. Perdón, en mi tiempo libre, con los impuestos que yo pago asociados a ese dispositivo, lo podría hacer, porque estoy pagando el uso y disfrute, igual que cuando cojo el coche de renting de la compañía y me voy de vacaciones. O sea, no me podrían limitar porque estoy pagando por ello o estoy cotizando por ello porque está para mi uso propio. Y entonces ya el Estado sí que no me puede limitar, vamos, te van a limitar dónde puedes entrar y no puedes entrar siempre que sea un contenido regulado legalmente. Y repito, ¿no? Pues contenido para adultos o un casino online. Pero la compañía no te dejaría, es más, probablemente vas a tener filtros que van a evitarte directamente entrar en esas páginas web. O sea, es un despropósito en sí mismo que no tiene ningún sentido. Porque tú no puedes verificar qué usabilidad va a hacer el usuario sobre la tecnología. Entonces, no tiene sentido que llegue a pagar. ¿No? Vivimos en la época del pago por uso, en todo, no solo en tecnología, ¿no? Los coches los cogemos en la calle, los desplazamos y pagamos por lo que hemos utilizado el coche, ¿no? Que además bueno, con Alberto alguna vez hemos compartido algún, ¿cómo se llaman los pequeñitos estos? Los coges en la calle y los mueves y lo vuelves a dejar, ¿no? Los car sharing. Entonces, ¿cómo puedes decir que hay que pagar impuestos por algo que no sabes ni siquiera si va a utilizar el usuario y cuánto lo va a utilizar? Porque además lo que cargas no es a la empresa por mandar a la persona a trabajar en su casa, que podría ser un escenario que a lo mejor, no digo que tuviera lógica o no, se podría analizar. Es que lo que no tiene lógica es que el empleado tenga que sufrir en su carga fiscal porque la empresa le da un dispositivo sin saber si lo va a utilizar. O sea, un despropósito absoluto. Quien está hablando de esto no sabe de qué está hablando y no ha trabajado en remoto en su vida, evidentemente, ni dando un dispositivo corporativo en su vida para que pueda trabajar en este sentido. Hola, buenas tardes. María. Ya he dicho yo que se me tenía que cortar la comunicación. Bueno, pasamos a, ya vamos un poquito mal de tiempo, vamos ya con la última pregunta que nos están preguntando que cuánto consideráis que se tarda en formar al equipo de IT para estas nuevas arquitecturas. Informar al equipo de IT, pero sí. para implementarlas o para gestionarlas. Vamos a ver, yo voy a hablar un poco de nuestra propuesta de valor de estas cosas. No sé si estaré contestando la pregunta, si no, pues la persona que ha puesto la pregunta, que ponga otra pregunta o que os mande la pregunta y me la mandáis y con mucho gusto se la respondemos. Mira, vale, nosotros creemos en un modelo
en el que el workplace es algo que tiene que funcionar todos los días y tiene que funcionar a todas horas. Es decir, no es algo que tiene que consumir recursos de las organizaciones. Es como, no sé, para que la luz de tu casa luzca o para que en el grifo salga agua, tú no tienes que tener contratados electricistas ni fontaneros, porque hay otras empresas que se dedican a que eso pase. Entonces, en el WordPress digital, nuestra visión es exactamente la misma. Para que funcione el WordPress digital, lo que tienes que hacer es ponerlo en manos de los fontaneros o electricistas del WordPress digital, que somos las empresas que implementamos y gestionamos estos escritorios digitales, ¿no? ¿Cuánto tardas en formar a tu gente o a tu departamento de IT? No necesitas formarlo, porque al final se trata de un modelo de servicio donde tú pagas con unos SLAs determinados, igual que pagas el recibo de la luz o igual que pagas la factura del agua, ¿no? Luego, mi respuesta es clarísima, tardas cero, absolutamente cero. Voy a complementarlo un pelín, Alberto, y de forma sencilla. Vamos a ver. Antes hablamos de las infraestructuras, de los modelos híbridos de infraestructura, ¿no? Parte cloud, parte on-premise. Exactamente igual va a ser la necesidad que tengas de estar del grado de formación. Tú puedes hacer un outsourcing total de la solución tecnológica en un cloud o incluso on-premise, pero con un outsourcing, no tener que formarte. Puedes abordar el proyecto entero. Si tú vas a abordar el proyecto entero, bueno, lo primero, sobre qué tecnologías tienes que saber. No hablamos de que tengas que saber de un entorno virtualizado. La parte de virtualización, sinceramente, yo creo que es de lo más sencillo. Si a mí me preguntas entre qué saben realmente los técnicos de Citrix, es de tener visión global de las tecnologías que se engloban. Nosotros estábamos un chiste hace años, cuando falla Citrix, y aún nos pasa, siempre dicen todo es culpa de Citrix, para empezar, por definición. ¿Por qué? Porque somos una compañía de user-centric por naturaleza, que lo que está cerca del usuario es el usuario que accede a la plataforma Citrix. Y si no puede acceder, su frase es, no puedo acceder al Citrix. ¿Vale? Probablemente somos la única compañía del mundo que nos pasa esto por posicionamiento en el mercado y por poder cuota de mercado que tenemos relativo a esto, aparte, por supuesto, de Microsoft. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder dar ese entorno virtual implica, tienes que tener un entorno de Microsoft totalmente optimizado y perfectamente instalado. Un entorno de Citrix, ya sea VDI o en instalaciones modo cliente-servidor centralizadas, por hablar de algo más del Pleistoceno, pero que todavía se da, un acceso seguro a aplicaciones web totalmente depurado. Tienes que tener un acceso seguro, probablemente con un elemento de VPN, validado. Tienes que tener un entorno de comunicaciones validado. Tienes que tener un entorno de acceso seguro, probablemente con un doble factor de autenticación, validado. O sea, estamos hablando de que para montar un proyecto de tecnología Citrix, a lo mejor estás metiendo 6, 7 tecnologías adicionales. Los dispositivos actualizados, el cliente del puesto, que sea cliente Citrix del puesto, actualizado. Pero no solo es el cliente del puesto, también el sistema operativo, porque puede haber algún cambio. Puede haber alguna barrera en los antivirus. O sea, estamos hablando de tal maraña de tecnologías para poderlo abordar, al igual que en cualquier otro área del área de sistemas, que tú no puedes pensar que tienes que saber de todas ellas. Pero es que si no tuvieras un entorno virtual, tienes que hacer exactamente lo mismo, pero sin cubrir la fase de acceso remoto. ¿De acuerdo? Entonces, no es una cuestión de cuánto tengo que saber de estas tecnologías. Es una cuestión de las cosas que tengo que ser capaces de gestionar. Si vas a hacer el proyecto entero, tienes que saber de 15 tecnologías distintas. Muy complicado. Si te buscas un partner que sepa del área de virtualización, como es Servan, y que me va a cubrir la parte de firma biométrica, pues me cubre una parte importante, pero probablemente necesitaré a alguien que, depende del grado de seguridad que quiera meter en la parte de acceso, pues tendré que buscar un complemento adicional si me voy más allá de lo que está montando en la parte nativa de Citrix con la parte de Netscaler. En definitiva, el grado de conocimiento que se tiene que adquirir va a depender del enfoque que se le quiera dar al proyecto. Puede ser muy poco y subcontrato todo, me voy a modelos cloud como con servicios gestionados, o puede ser muy elevado en función de lo que tenga que hacer. También va a depender qué tipo de aplicaciones tenga, porque uno de los sistemas más
habituales es trabajar con aplicaciones legacy que no son utilizables en entornos actuales. Entonces me requiere un grado adicional de conocimiento. Al final, el grado de conocimiento va a depender, como digo, de qué es lo que quiero hacer y cómo quiero abordar el proyecto. Sencillo, razonablemente, utilizando las piezas adecuadas. Y Alberto lo dijo. Yo no tengo que saber de todo, no tengo que ser un electricista, no tengo que ser un fontanero, no tengo que ser un soldador para hacer una casa. Tengo que saber quién tiene que hacer las cosas adecuadas. Muy bien, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, así que vamos a despedir la sesión. Cualquier otra pregunta adicional que tengáis, nos la podéis hacer llegar al correo de marketing@servan.es y nosotras se las haremos llegar a los invitados. Gracias una vez más por estar con nosotros esta tarde, Santiago y Alberto. Y gracias a todos los asistentes. Y como os hemos comentado al principio, os enviaremos la grabación de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Alberto. Y gracias a toda la audiencia por estar con nosotros hoy en este rato que hemos podido compartir. Muchas gracias a todos. Santiago, muchas gracias por acompañarnos este ratito y gracias a todos los que han querido conectarse con nosotros y escuchar nuestras opiniones. Como decía María, cualquier pregunta, María ha recopilado todas las que no hemos podido hacer y cualquier adicional lo mandáis al correo de marketing@servan.es y ahí prometemos responderlas muy rápido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.